Maestro Mauricio, bienvenido. Ah, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué Está placer! activado, está activado. Por favor, apaguen todos los micrófonos y solamente el maestro va a poder tener el micrófono encendido en la primera parte. Ahorita yo le voy a reiniciar el micrófono. Maestro Mauricio, ya le he encendido el micrófono. Muy bien. ¿Qué? Muchísimas gracias. Bienvenidos, o bueno, gracias por la invitación. Como pueda verse, en este sentido no tiene no hay un orden establecido, ¿no? No, 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 para nada. Muchísimo gusto y realmente un placer. Y mire, yo estoy viendo, como los ve, ahorita tenemos la suerte y el placer de tener aquí a los alumnos de la Escuela Victoriano López en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras, que tenemos a 20 minutos el mar Caribe y unas islas, bueno, y un mar maravilloso todo el año. Entonces, obviamente, también la invitación para que venga acá a visitarnos. Y bueno, Está bien, pues. me alegra mucho porque, como los ve, todos los muchachos están también con el uniforme de la escuela y usted también está con un color del uniforme de la escuela, por lo Ay, tanto bueno, cierto. me Estamos, hace, se ve que es de los nuestros. total. Un placer. Estamos acá con los alumnos, solamente para hacer una pequeña, con los alumnos la mayor parte, prácticamente todos son los alumnos de Vientos Madera, donde tenemos Ah, flautistas, clarinetistas, oboístas y obviamente fagotistas, que es el instrumento suyo. También estamos con el placer de tener aquí al maestro de fagot nuestro, el maestro Oscar Mesa, que está ahí, que lo ve, que lo saluda. Buena, maestro, buenos días. Y también tenemos al maestro Héctor Conrado, que es el maestro de trombón y tuba, que está aquí con nosotros. Tenemos también a la maestra Dina Orellana, que ella es la secretaria académica que está aquí con nosotros. Bueno, recibiéndolo, muy bienvenido. Tenemos también a la consejera Nora, y poco a poco van a entrar seguramente algunos docentes y cosas así. Entonces, prácticamente hoy es un placer tenerlo acá y es algo bastante informal porque los alumnos están con mucha sed de aprender, de conocer y bueno, hay mucho talento acá y creo que es importante que tengamos este tipo de acercamiento. Bienvenido y adelante, maestro Mauricio. muchas gracias, pues. Sí, me encanta la idea de que, bueno, obviamente es algo informal porque, bueno, estamos en un espacio informal. Yo estoy ahora aquí en, en mi casa, ¿no? Claro, Y claro. no vamos a tener una pizarra ni nada de eso, simplemente les voy a contar un par de experiencias de mi vida, de cosas que que he ido aprendiendo con los años, y me he tratado de poner un poco en el lugar que tenían ustedes, qué sé yo. Veo niños, jóvenes, qué sé yo, quizás desde los 15 años, puede ser, o Sí, algo así. comienzan, bueno, para explicar, esta es una escuela, es tipo el Laredo en Ya, Bolivia, muy bien. prácticamente donde ellos tienen, se les hace un bachillerato de 6 años, o sea, los últimos 6 años, quiere decir desde séptimo año, aquí es de séptimo a duodécimo, que son 6 años, quiere decir que desde los 12 años hasta los 18 años, entre los cuales ellos llegan, están de 7 de la mañana a 7 de la noche en la escuela, en las que a las 7 comienzan con humanidades prácticamente, y hasta las 10 11 y de ahí música hasta las 7 de la noche, todos los días, hasta los sábados en la mañana. Y prácticamente se les da un bachillerato, un diploma, un título de bachiller en humanidades con dirección en música, para que ellos, obviamente, con estos años de trabajo que han tenido, puedan acceder también a exámenes de admisión en universidades y cosas varias. Y es un poquito eso, es más o menos como el Laredo, o sea, tiene la parte de humanidades y también la parte musical, la escuela oficial, que además tiene los mismos años que la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, o sea, 75 años de vida. Hoy cumplimos, este año cumplimos el 75 aniversario, y es una escuela realmente, no lo digo porque estamos nosotros, pero es una escuela que representa mucho la cultura, digamos, académica, musical del país.
Entonces, un poquito para que sepa. Y entonces tenemos aquí alumnos desde los 12 años hasta los 18, más o menos, donde ya muchos de ellos ya van a terminar y están aquí todos con muchas ganas de escuchar y de saber un poco sobre ustedes, sobre todo lo que he hecho. Y no sé si nos puede comentar un poquito, primero, antes que nada, presentarse, contar un poquito más a detalle lo que usted ha hecho, lo que usted hace actualmente y lo que quisiera hacer. Muy bien, muy bien. Tener, bueno, Entonces, ya pues, vamos directo al grano, ¿ya? claro, Pues yo me llamo Mauricio Guayar, soy boliviano. Nos conocemos con Daniel desde hace muchos años, él era de muy muchos amigo años. de mis hermanas, y ahí hemos hecho un par de proyectos juntos también. Claro, Eh, y bueno, yo he empezado a aprender el fagot con más o menos 11 años. Y lo he aprendido en el conservatorio en Bolivia. Y además, paralelamente estaba en un colegio alemán. Entonces aprendí el idioma alemán. Y bueno, después he estudiado en Alemania y después he tenido experiencias con diferentes orquestas y he encontrado un puesto fijo en la Orquesta Filarmónica de Heidelberg, que es al sur de Alemania, donde todavía estoy, donde radico, y más o menos donde me he establecido, ¿no? Entonces, bueno, mi idea, viendo gente tan joven, es no hacer así una teoría tremenda de muchas cosas que se podría hacer también. Voy a entrar igual, dar un par de ideas, pero sobre todo claro, contarles un poco sobre mis experiencias para que claro, quizás tengan una idea de cómo podría ser un camino y qué dificultades puede haber en el proceso de convertirse en un músico profesional, ¿no? Y bueno, abierto después obviamente a todas las preguntas, curiosidades que tengan. Bueno, entonces empezamos. perfecto. Experiencias como vientista latinoamericano en Alemania. Lo de latinoamericano podemos dejar de paréntesis. Básicamente, cualquier vientista extranjero, ¿no? Claro, Y claro, bueno, claro. entonces, la idea de los contenidos, de lo que les quiero hablar en general, como un panorama general, mi biografía con algunas cuantas excursiones, como ideas a un lado, ¿no? Sobre temas centrales musicales, que serían, por ejemplo, eh, cosas que he aprendido sobre el fraseo en líneas generales o sobre la armonía aplicada. Y también algunos aspectos de lo que sería la ética laboral, cómo es un músico, qué cosas te hace músico y cómo te desenvuelves también con tus colegas músicos, que Claro, es algo que pienso muy valioso en que Alemania. es muy importante. ¿Ya? Entonces, bueno, a ver, lo que les contaba, yo he nacido en Bolivia y he crecido ahí y he vivido hasta mis 19 años en Bolivia. Y con 11 empecé a estudiar fagot en el conservatorio. Mi profesor era muy generoso y se le ocurrió que podíamos pasar clases 3 veces por semana. Y eso fue una maravilla, ¿no? Claro, Y claro, esto no es algo que uno se espere, pero no es realista para la mayoría, pero para él sí lo era, no tenía mucho más que hacer, entonces pasábamos 3 veces por semana las clases, entonces el avance en los primeros años fue tremendo, ¿no? Porque entrenábamos prácticamente como deporte, ¿no? Hacíamos nuestras flotas largas en grupo y todo eso. Y bueno, el resultado de eso fue que 2 años después ya estaba tocando en la Orquesta Sinfónica, con, años después de que he comenzado a estudiar prácticamente el fagot. sí, con 13 años, entonces ya Ah, estaba tocando un poco, cositas así, ¿no? Semiprofesionales, podría un decir, ¿no? niño, Pero claro, wow. para Bolivia, ¿no? Sabemos que es una diferencia, ¿no? Claro, Pero igual, ¿no? Lo lindo de eso, pues lanzarme al agua y, y estar ahí rodeado de todo este mundo, ¿no? Maravilloso. Lo primero que toqué fue una zarzuela y claro, estaban ahí el escenario, los vestuarios y el foso de la orquesta, todo como corresponde, ¿no? Una maravilla, muy inspirador. discúlpame, esa época no era en el centro, ¿verdad? En el centro sinfónico. No, no, era en el Teatro Municipal, En el teatro municipal, bueno, un lindísimo teatro, claro, claro, claro. Mágico el teatro más tradicional de Bolivia, ¿no? de Bolivia, sí, Lo construyeron en 1860, una cosa así. claro. Bueno, en todo caso eso. Eh, y bueno, empecé a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, ya después con 14, 15 años más o menos, y estuve ahí hasta que me fui. Y claro, tocando todo este repertorio enorme, y los ensayos eran en las noches, en las mañanas yo estaba en el colegio, en las noches tocaba en la orquesta. Y claro, ya tenía una idea, obviamente, de convertirme de verdad en un músico profesional, digamos, a un sentido más internacional y todo eso. Eh, y como tenía el idioma alemán que lo estaba aprendiendo, entonces eso también
me ayudó a animarme. Claro. Aparecieron un par de profesores, vinieron de visita a Bolivia, un profesor venezolano muy importante, Andrés Figuera, y llegó un profesor de Alemania también, y los dos me dijeron, sí, tienes que estudiar. Entonces, pues, me lancé. Y primero hice como un intercambio escolar con 16 años. Estuve en Berlín, y lo que aprendí ahí muy bonito es la cercanía que tiene el pueblo alemán con su cultura musical. Yo estaba alojado en la casa de una familia muy modesta, pero la madre de la familia le encantaba ir a los conciertos y me llevaba siempre, de la Filarmónica de Berlín. Entonces estaba ahí, claro, en primera fila casi. Y es algo que uno no se imagina, ¿no? De otros países. Tampoco puede uno esperar que cambie, ¿no? Que de repente en todos los países haya ese interés. Pero es algo que obviamente marca y que impresiona. Y es muy, muy lindo. Bueno, después, ya con 19 años, sí que regresé a Alemania ya para dar los exámenes de ingreso. Eh, Me presenté también una beca con una ayuda del colegio, y las dos cosas salieron al mismo tiempo. Sobre los exámenes de ingreso les puedo contar que, claro, el nivel es muy alto, llega gente de todo el mundo, llegan de países asiáticos también muchísimos, y Y- saben cómo son, que tienen un nivel tremendo y son muy... exacto, eso es importante recalcar, ¿verdad? Eso es importante, que el nivel de muchos países asiáticos, estamos hablando Japón, Corea, China, es altísimo, ¿verdad? Y que están muchas veces comiendo el mundo también estos músicos de ahí. Exacto. Y uno que tiene esa idea, pero también es un peligro porque piensas, entonces no tengo ninguna chance y lanzas la toalla, ¿no? Esa no es la idea, porque al Claro, final de cuentas, claro. si bien ellos pueden tener cosas muy, muy valiosas, pero creo que hay algo también de lo latino, de una característica de musicalidad, de naturalidad en la interpretación, que eso también les gusta mucho. Entonces, creo que eso también lo han valorado en mí, y por eso me han dado la chance. Y los primeros exámenes no los pasé, pero cosas de la vida. El primer examen creo que salí tercero y solo entraban los dos primeros, qué sé yo. Pero al final sí, tuve la opción de escoger una universidad. Me quedé en Detmold, que es una ciudad muy chiquitita, al norte de Alemania, pero con un excelente profesor que también tiene mucho nombre y todo eso. Y bueno, entonces empecé a estudiar ahí, y ahí tuve un poco de shock cultural. Es una ciudad pequeñita, la gente muy tranquila y muchísimo silencio, lo que es muy diferente a mi ciudad de origen, que es La Paz, Bolivia, ¿no? Y Claro que sí. claro, es algo que hay que también saber, ¿no? Cuando uno lo lanzan así relativamente joven, y yo pensaba que con 19 ya era pues un adulto hecho y derecho, pero no, pues, no, hay cosas en las que uno tiene que crecer muchísimo todavía, Sí. ¿no? Reconocer nuevas culturas, independencia y organización, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que me fui adecuando poco a poco. Tuve un profesor excelente que se llama Helman Jung, que, con el que aprendí muchísimas cosas. Era un profesor muy estricto, pero también muy interesado en el avance de los alumnos, y con una sabiduría bien especial para el tema de expresividad musical. Lo hacía todo tenía un sistema muy, muy interesante con reglas, casi como normas de qué se puede hacer para sacar más de la música. Ya les voy a explicar un poquito más en detalle cuando entremos a eso. Claro. Pero además del instrumento principal, pasé clases muy interesantes. Una de las materias que yo les quería contar necesariamente, una de las que más me ha marcado, curiosamente, es el coro en la universidad, que suena un poco como que hay que hacerlo así obligadamente, y la mayoría lo hace así, bueno, pero tuve la suerte de que necesitaban tenores en el coro especial, el coro de cámara, y pues me llamaron, y me encantó tanto que tenía 2 semestres obligados, pero al final me quedé 3 años en el coro. En el coro, wow. Sí, sí. Y es muy lindo porque es una forma es un poquito diferente de hacer música, ¿no? Eh, los movimientos son más naturales, tienes que adaptarte también a las formas de hacer música de la gente que está a tu alrededor. Claro. Eh, bueno, ya al final se aprende mucho de eso, ¿no? Respiración, soltura del cuerpo, eh,
articulación juntos, ¿no? Las sílabas, las frases, el lenguaje como tal. Entonces son muchas cosas que aprendí en coro. Y otra cosa que me parece muy importante, que me sigue sirviendo mucho hasta hoy en día, es el análisis armónico, la armonía. Uno piensa que es algo matemático, okay, Aburrido, difícil, ¿verdad? pero, pero hay que aprender, lo que hay que aprender es escuchar y reconocer la armonía, porque eso ayuda muchísimo, obviamente en la parte de la expresividad musical, pero además en la afinación. Entonces, es fundamental. Eso ya lo van a ir descubriendo seguramente con los años. Cuando toquen juntos, armen los acordes y traten de hacer cada voz así balanceada y todo eso, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Tomé una pausa durante mi estudio en Bolivia. Me fui un rato o sea, que estaba en Alemania, me fui a Bolivia por 6 meses y estuve dando clases en una escuela de música allá en San Ignacio de Mojos, muy, muy lindo. Ahí, Ah, maravilloso, claro que sí. que hacía falta también, ¿no? Hace falta mucho la tierra y además un lugar hermosísimo. Creo que también conoce a Daniel. Claro, Y una pregunta, Mauricio. ¿Estuviste 6 meses ahí en San Ignacio? estuve 4 de los 6 meses. Los otros 2 estuve en La Paz. Claro, qué maravilla, pero qué gran experiencia. Yo estuve una semana o menos y me enamoré del lugar, es maravilloso. No, Después les vamos a contar un poquito la experiencia sí, de San sí. Ignacio de Mojos, Y que me vean cómo es. por ejemplo, porque es un pueblo donde en ese momento, por ejemplo, casi ni existía el Internet. Entonces, la gente tenía otro ritmo de vida y se dedicaban muchísimo más a su instrumento, muchísimo más a hacer música. Tienen una alegría muy especial y muy inspiradora en ese sentido. Y bueno, eso se los puedo transmitir Y, de cómo me imagino a los alumnos ideales, ¿no? En ese claro. sentido. No, y perdona que te interrumpo, para importante comentar a esos muchachos que para llegar a San Ignacio de Mojos no es que uno llegue en avión y llegó a San Ignacio de Mojos, no. ¿Cómo es? Hay que tomar un avión de La Paz hasta Trinidad, que son 3 horas, ¿verdad? De Exacto. Trinidad tomar un bus, que son 9 horas, que se cruza un río, toda una carretera para poder, o Y sea, y en en ese ese entonces, entonces ¿cómo era? no había bus. En ese entonces se iba con camión. Qué increíble, claro. Y o sea, 9 horas, 10 horas de viaje aparte de todo. Y San Ignacio de Mojos es importante decirles que es en el corazón del Amazonas, prácticamente boliviano, Exacto. En la selva misma, ¿no? en La la selva. selva. Entonces, maravillosa experiencia, me imagino. Uf, Sí, sí, sí. Bueno, pues. Pero eso, en todo caso, yo creo que eso me dio también un poquito de, como que me cargó las pilas, lo suficiente como cuando regresé a Alemania, que yo también extrañaba, porque había muchas cosas, ¿no? Que no estaba aprendiendo. claro. De repente, como que alcé vuelo y de repente me estaba yendo muy bien las clases de instrumento y después llegó un nuevo profesor, el profesor antiguo se jubiló y con el nuevo profesor trabajamos otras cosas. Mi profesor antiguo trabaja mucho en el fraseo musical y en los pequeños detalles. Y este nuevo profesor más bien trabajaba más en la técnica y en las ideas musicales más grandes. En no perderse mucho en el detalle, sino en simplemente presentar una atmósfera. Eso no sé si les dice algo, ¿no? A las alturas en las que están, pero también muy inspirador y un muy buen balance. Eso es interesante. Cuando es importante tener diferentes profesores en la vida que te muestren diferentes características de la música. Claro. Y eso creo que completa mucho la formación. Bueno, entonces eso, ¿no? Hice mi examen final con este profesor, después hice un posgrado, pero eso ya lo hice un poco a distancia. Pero justamente una semana antes de dar mi examen final, el profesor me dijo, tienes que ir a dar esta audición. Y, y fui, di una audición en la Ópera de Hamburgo. Y salí segundo, pero por cosas de la vida, que ganó no podía entrar. Todavía me llamaron por 5 meses para tocar en la Ópera de Hamburgo. Y eso, claro, Wow. fue fabuloso porque yo sentía que era algo demasiado grande para mí. Pero, pues, no quedaba otra, ¿no? Hay que lanzarse y si te invitan. Y bueno, pues toqué con esa orquesta. Lo que les puedo contar, que es muy especial, en esta como en muchas otras orquestas de ópera en Alemania, eh, son gente que ha tocado un repertorio tremendo, tienen muchísimas obras en su repertorio y son capaces de tocarlas prácticamente a primera vista o a segunda vista, si ya las han visto alguna vez. Cosa que cuando uno tiene
por ejemplo, que te pueden llamar para tocar en la orquesta del lado de la orquesta. Hay una aquí en Mannheim, que es al lado donde yo vivo, y me dicen, esta noche necesitamos a alguien que toque el Salomé en contrafagot. Y yo podría ir y tocar esa obra sin haberla ensayado. Y eso es Claro. algo que toma muchos años, pero claro, esa es la dificultad al principio. Uno llega y está en una orquesta donde sabes que todo el mundo toca todo y lo puede tocar prácticamente a primera vista y tocarlo muy bien. Y han tocado todo, además, muchos de ellos han tocado cientos de veces mil cosas, ¿no? ¿Verdad? Porque tienen ensayos todos los días y funciones casi todos los días incluso, ¿no? Claro. Dependiendo del tamaño de la orquesta. En Hamburgo creo que tenían funciones unas 4 veces por semana o 5 veces por semana. De repertorios diferentes. Repertorios diferentes. Habría Wow. diferentes, 4 cosas diferentes. Sí. Increíble. Y a mí me tocó, por ejemplo, tocar no a primera vista, porque obviamente lo practicaba en mi casa, lo preparaba, pero sin ensayo me tocó hacer óperas de Mozart y óperas de Rossini, por ejemplo, en el Claro. segundo. Y bueno, ¿no? Es una locura, pero es una aventura también. Bueno, entonces ahí pasé por Hamburgo y después ya necesitaba algo nuevo, ¿no? Y había la audición para la orquesta, para la academia de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es un proyecto en el que uno pasa clases con los profesores de la Filarmónica y toca en la orquesta principal, en la Orquesta Filarmónica de Berlín como practicante. Y pues me presenté y lo que dije durante la audición, cuando vi la invitación, decía, le invitamos a participar de esa audición en la sala grande de la Filarmónica. Yo pensé, esa sala, es una sala hermosísima, la tienen que conocer seguramente de muchos videos, ¿no? Tiene una Claro. de las mejores acústicas del Del mundo. Yo he mundo. pensado, Claro. si no, quizás es la única vez que toque en esa sala, así que tengo que aprovechar, tengo que disfrutar, y eso es lo que hice, ¿no? Entré a disfrutar del sonido. Y al final gané esa audición y entonces pude tocar después con la Orquesta Filarmónica de Berlín como practicante, pasar clases con la gente de allí, hacer algunos proyectos de cámara y, y bueno, pues no, una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Uno de los sueños hechos realidad para cualquier músico. De la lotería, ¿no? Un poco. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y lo que aprendí de esa orquesta, que es muy interesante, eh, también es esto que quizás podamos profundizar después, en la ética de trabajo, ¿no? Es gente que llega al ensayo media hora antes. Todo el mundo llega al ensayo media hora antes a calentar y está sentado 10 minutos antes en su asiento. Y obviamente se saben las obras prácticamente, no sé si se sepan de memoria, pero prácticamente lo hacen. Es así igual, ¿no? Ellos sí que tienen ensayos, no es como en la ópera. Tienen como 5 ensayos más o menos para un concierto, para un programa que se toca esa semana. Con directores invitados o con el director estable, ¿verdad? Con diferentes directores, el estable, que Claro. en ese momento es Simon Rattle, o con Simon muchos Rattle. directores invitados también, ¿no? Y con grandes solistas y toda la cosa. Y nadie se quiere quemar porque es pues el nivel más alto que se puede imaginar. Entonces, todo el mundo llega muy bien preparado. Claro. Y que es fabuloso. Al mismo tiempo, la gente como conoce las obras, no solamente de haber leído su voz, sino que las ha escuchado muchas veces. Bueno, algunos tienen también la experiencia de los años, ¿no? Pero los que son jóvenes igual, estoy seguro que todos en sus casas están con el video de YouTube o en ese entonces antiguamente quizás incluso con el CD o el vinilo o lo que sea, escuchando las otras voces con la partitura, quizás incluso sabiendo qué sucede acá, qué sucede allá, qué instrumento tengo que escuchar en este pedazo. No, es una orquesta que podría tocar perfectamente sin director, Claro. mucho repertorio. Algunas cosas no, pero muchísimas de las cosas que son típicas del repertorio de esta orquesta las pueden tocar sin director, porque saben perfectamente qué instrumento entra cuándo y la coordinación es prácticamente perfecta. Como si estuvieran haciendo música de cámara, pero no son 10 o 15 personas, sino que son 60, ¿no? Claro. Entonces, eso les puedo contar sobre esa orquesta. Lo otro que les puedo contar es el tema de la dinámica. Ustedes seguramente están aprendiendo el tema de tocar piano, tocar forte, tener una banda ancha, eh, ¿cómo se diría? Una paleta de dinámicas, ¿no? De poder tocar con mucho control
muy suavecito o poder tocar también muy fuerte y con un sonido bonito. Y eso lo dominaban estos instrumentistas de esta orquesta muy bien. Yo no conozco ninguna orquesta que sea capaz de tocar tan suave con tanta perfección. Y claro, eso es algo también muy, muy impresionante, ¿no? Y bueno, no, esa fue mi aventura, pero obviamente la vida sigue. Yo como músico extranjero necesitaba un puesto fijo para poder tener visa en Alemania, ¿no? Entonces continué haciendo mis audiciones y al final saqué un puesto en la Orquesta Filarmónica de Heidelberg, que es donde estoy ahora, Heidelberg, ok. como contrafagotista. No sé si ustedes conocen el contrafagot. Es un instrumento, un fagot, pero el doble de grande. El doble grande. ¿Y el registro más grave, qué nota es? Es un si bemol también. Hay algunos con un la. Es Ah, exactamente una octava más bajo que el una fagot. octava más bajo que el fagot normal. Me especialicé un poco en esto durante el tiempo en Berlín y entonces ya llegué con eso acá. Y Una, obviamente en mi trabajo, dime, sí, no, una pregunta. Tú tienes tu contrafagot propio, prácticamente. no, el de contrafagot es muy caro. Ah, claro, No porque es espera, carísimo. ¿Cuánto cuesta? Unos $20,000 al menos. sí, o más, sí. O más, ¿verdad? Sí, sí, no, era una curiosidad porque es un gran instrumento y cuesta demasiado. Claro, y si el fagot ya cuesta eso, más o menos, entonces tener dos instrumentos Es como tener sería... dos Mercedes, prácticamente. Ahora por la cuarentena me lo he prestado, me lo he traído a casa, ¿no? Ah, No sé, se podría ver, quizás lo saco. Bueno, en todo caso, eso, y obviamente toco mucho fagot en la orquesta también, ¿no? No solo toco contrafagot, sino toco más bien más fagot, por temas del repertorio igual. claro. Y bueno, entonces me he establecido acá, es una ciudad muy bonita, de las más bonitas de Alemania, tiene un río muy lindo, una pradera, tiene un castillo, una montaña, todo lo que uno quiera en ese sentido. Bueno, y lo que uno continúa haciendo después como músico en estas esferas es tocar también de invitado en otras orquestas, ¿no? He tenido algunas experiencias bonitas con orquestas de la radio de Stuttgart o de Saarbrücken, Mm, y en algunas circunstancias también de último momento. Y esas son las circunstancias más divertidas porque entras directamente al ensayo general o quizás incluso al concierto a tocar, ¿no? La adrenalina corre. directo, sin haber ensayado antes, a veces directo pueden entrar. Sí, Uf, sí. eso es Pero increíble. es muy gratificante cuando suceden esas cosas, porque ahí uno se da cuenta para qué ha estudiado, para qué se ha preparado tanto tiempo de esta manera, ¿no? Claro, Con paciencia con todo eso, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Los sistemas de orquesta de Alemania, pues tienen mucha variedad de orquestas, también hay orquestas de ópera, donde también sucede eso, ¿no? Uno puede ir a tocar de invitado. Cada orquesta tiene mucha su particularidad, ¿no? Hay algunas que tocan más bien muy fuerte, hay otras que más bien son de un sonido más finito. Eh, hay algunas donde destacan mucho los que interpretan las cuerdas, hay otras donde los vientistas son impresionantes, algunas que tienen incluso solistas dentro de su fila de vientos. Y bueno, uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, ¿no? También el repertorio, lo que es también muy bonito en la ópera, obviamente conocer los cantantes y salir un poquitito de esto musical para entender un poquito más qué es lo que viene alrededor de la música. Cuando haces ópera, tienes el libreto, ¿no? Entonces tienes que claro. enterarte qué es lo que estoy tocando, qué es lo que estoy interpretando, cuál es la historia detrás de esto. Y, y claro, todo eso es muy bonito. En mi orquesta concreta, en Heidelberg, hay algo muy bonito, también hacemos mucho barroco. Lo hacemos con instrumentos modernos, pero tenemos varios conciertos con coro barroco y tenemos una ópera barroca a la temporada igual, en un castillo, sí, un castillo de la época, que está lleno de cosas doradas. No se siente como en una de esas películas Farinelli y cosas así. Está ahí. Sí, ¿Verdad? Me imagino que hay sí, lugares maravillosos por ahí, ¿verdad? muy lindo, muy lindo. Y eso, ¿no? Ahora, bueno, ahora lo que les quiero contar un poco después de todas estas experiencias y cosas así que me han Claro, dado. claro. Eh, Ustedes seguramente ya tocan en grupos orquestales.
orquestas juveniles, infantiles, no sé, o bandas o cosas así. Lo que fui aprendiendo con los años en este entorno es la seriedad que hay que tomarle al asunto de venir bien preparados. Porque es Exacto. muchísimo más divertido hacer música cuando vienes bien preparado. Eh, no tienen que estar perdiendo el tiempo probando, vamos a tocar eso de nuevo, lento, y el director de nuevo, a ver, no, más lento porque todavía no se sabe su parte. Pues. Lea bien su parte, lea bien el ritmo, que no es así, que no es así. Sí, 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 toda la razón. Me da mucho gusto que estás diciendo eso, maestro Mauricio, porque es importante dicho también de más personas. Claro, claro. Eso creo que lo puede aprender mucho, se puede aprender mucho de este tipo de experiencias y orquestas y demás, ¿no? Claro. La preparación, ¿no? El estudio en casa, también otra cosa que es bien interesante y bien importante, existe una especie de marco de respeto que aquí, no sé por qué, la gente lo aprende de alguna manera, eh, que cuando uno quiere comunicar una idea musical y decir, cuando estás en un ensayo y quieres decir, quisiera hacer esto de otra manera, lo hacen con mucha diplomacia. Cuando uno está haciendo música y quiere corregir a otra persona que está haciendo música, puede ser algo brusco, puede ser algo que lastime a la otra persona, porque hay muchos sentimientos en juego en el mundo de hacer música, ¿no? Uno se está esforzando, está dando lo mejor de sí, y si viene otra persona y te dice, estás desafinado, entonces, pues, puede doler un poco, ¿no? Y eso me gusta Claro. mucho de este ambiente, donde son más concretos, son muchísimo más objetivos. No te dicen estás desafinado, sino lo que pueden decirte es, ¿podemos por favor probar este pedazo que estamos tocando juntos? Porque yo tengo la sensación de que yo estoy más bajo que tú. Entonces Claro. ya prueban, ya se van encontrando Eso y realmente es diplomacia pura en música. Qué bien. Eso es importante también, ¿verdad? son frasecitas y Son cosas, pero frases, sí. hay algo que está por detrás de eso, ¿no? Y es saber asumir que uno también puede estar equivocado el momento que dice eso. Claro. Ella me podría ir a por las ramas, hay una escuela que no tiene nada que ver con música, pero que también aplica, y que es la comunicación no violenta, que es algo que tiene que ver con psicología, ¿no? Uno siempre tiene que estar metido en otras cosas, como músico, en otras ramas de las humanidades, y esta es una de las más importantes, pienso yo. Claro. Entonces eso, ¿no? Trabajar en la comunicación, de saber que otras personas están haciendo su mejor esfuerzo, y, y de saber que es algo, el interés común es que suene bonito, ¿no? Y el otro interés común es pasarlo bien. Entonces, siempre eso, ¿no? Mantener ese clima bonito de cooperación, de constructividad y demás, ¿no? Que es importantísimo, sí. Tienes toda la Ahorita, razón. acabo de venir de un ensayo, porque aquí se ha abierto un poco la cuarentena. Entonces, he tenido un ensayo con 3 personas. Y, Ah, y me he dado cuenta que uno de ellos estaba más tarde que la otra instrumentista. Pero no le he dicho directamente eso, ¿no? Le he dicho, lo que he dicho es, creo que pueden encontrar, estar un poquito más juntos en ese lugar. Tendrían que tocarlo una vez más y va a estar más juntos. Y funciona, ¿no? Sin tener que decir, tú estás lento o algo así, ¿no? te estás atrasando, no escuchas. Sí, sí. Y puedo contarles así, pero tengo la suerte, ¿no? De que sí he tenido un par de proyectos con Simon Rattle, ¿no? Que es este famosísimo director. Y Claro. una de las cosas que más me gustaba de él era justamente ese caballero que había en él, ¿no? El caballero inglés, esa forma de comunicar muy empática, muy sencilla también. Con todos, ¿verdad? No tratar a nadie sin hacerse dar ataques de ego o cosas así. Que Y uno se, lastimosamente sucede, ¿verdad? Con algunos directores y ciertas situaciones. O sea, en este momento, el, también con alumnos, ¿no? claro, claro, pero en ese momento la figura del director dictador que había antes, tipo Arturo Toscanini y todo, ya no funciona, ¿verdad? En el mundo. No, eso ya no. Eso ya está pasado de moda. Hay todavía un poco, ¿no? Se han quejado de un director importante que hay en Berlín, por ejemplo, que tenía un poco ese estilo
Y ha sido tan escandaloso como se han quejado que aparecían los periódicos. Así, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un caso conocido. Pero bueno, ¿no? Hay un poco de ese debate. Es un debate interesante, pienso también, ¿no? Sí, Claro. pues, ¿no? Eso les puedo decir. Ahora les puedo contar un poco qué cosas hacen las orquestas acá, ¿no? Como ya les he dicho, hacen ópera, hacen conciertos sinfónicos, pero también hacen mucho trabajo educativo. Y eso es muy bonito. Les puedo recomendar mucho de la Filarmónica de Berlín, justamente. Hay esta página que tienen, el Digital Concert Hall, donde tienen todo un montón de videos educativos, trabajan con colegios, van a lugares de, que tienen función educativa, invitan a los alumnos a la sala de la Filarmónica, van a las cárceles, van a hospitales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los mismos A llevar músicos de la música orquesta, ¿verdad? muchas de esas cosas, ¿no? Claro. Obviamente hay una coordinación, pero lo hacen con muchísimas ganas. Yo, me consta porque los he visto, ¿no? No es que no es una pantalla solamente, es algo que de verdad se hace. Y bueno, aquí lo hacemos en mi orquesta, que es un poco más modesta, pero se hace también. Claro. Vamos a colegios, tenemos un par de programas preparados para eso. Y a los niños les gusta mucho. Y hacen preguntas muy locas, ¿no? Sobre los instrumentos y demás. Y Los además es una hacen, forma... perdón, hacen conciertos didácticos y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que claro. Claro, muy importante. Además, es importante incluso para la orquesta como tal o para el rubro, porque si la próxima generación no conoce este tipo de música, ya no se va a tener público, ¿no? Claro, claro. También O la gente pero, que no tiene posibilidades de pagar un ticket para un concierto de esos que obviamente, entonces, ¿no? obviamente no es una música que le puede interesar ya en la misma cultura, ¿verdad? Exacto, Por los exacto. costos y toda Sí, a la mí cosa así. me gustaría empezar a introducir eso un poco en Bolivia, animarles a algunos que hagan un poquito más de eso, ¿no? Porque no se hace casi nada. No se Y hace no sé mucho. cómo es el caso en Honduras, ¿no? Pero me Bueno, sí, imagino que también es... aquí hay esa idea, pero bueno, es un país bellísimo, pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer y lastimosamente a veces esos problemas. Hemos tratado con la Sinfónica San Pedro Sula, por ejemplo, ir, que es la orquesta, una de las orquestas profesionales, ir a las plazas en algunos lugares de alto riesgo, por ejemplo, de hacer conciertos, hemos hecho con coros y con toda esa situación. Obviamente, pero para esa logística se necesita, bueno, justo la palabra, una logística que al principio tal vez los entes gubernamentales apoyaban de cierta manera, pero sobre todo en épocas de tal vez de elecciones. Terminadas las elecciones y el apoyo era mucho menos y lastimosamente, bueno, es una verdad que eso creo que todos lo sabemos de cierta manera, pero es una idea que también se quiere hacer con varias instituciones en todo el país. En todo el país. Porque, perdón, maestro, que le quería comentar que nosotros tenemos ahorita los maestros que están en este momento, que son maestros, que le dije, el maestro de Fagot, Oscar, el maestro Héctor, y hay otro grupo de maestros que son sobre todo los de viento. Ellos son docentes no solo de la Escuela Victoriano López, donde estamos nosotros en San Pedro, sino ellos son docentes de las otras instituciones importantes del país en Tegucigalpa, que es como sea el Conservatorio Nacional de Música y también la Escuela Nacional de Música, que es en Tegucigalpa. Entonces prácticamente ellos viajan siempre que pueden, nos apoyan. O sea, ellos son docentes de todo el país, en el sentido de la escuela, por ejemplo, de Fagot, es la escuela del maestro Oscar Mesa, que está ahorita aquí presente, y lo mismo podemos decir, la escuela de los trombones del país y tuba es el maestro Héctor, y así estamos un poco, para que sepan un poquito esa situación, cómo funciona acá. No somos una institución única y cerrados y solo para nosotros, o sea, compartimos los docentes de cierta manera y creo que eso es algo muy Qué positivo importante es eso, para sí, un sí, sí, sí. acercamiento. Sí, sí, sí. En Bolivia, ¿no? Hace un par de años creo que todavía había como que se cerraban mucho, pero ya se han abierto, ya se han creado como instituciones transversales, ¿no? Que Es están, verdad. que ofrecen a todos una posibilidad y ya se comparte un poquito más conocimientos. Eso es muy importante, ¿no? Porque igual, Claro, ¿no? claro. Ese Ah, es no, ¿no? importantísimo, importantísimo esto es esto lo que nos estás comentando, realmente. No sé si ahorita, antes así, alguno de los jóvenes
¿Tendría alguna pregunta? ¿Quisiera hacerle al maestro Mauricio alguna curiosidad, algo así, para ver de qué manera están aquí, bueno, aprovechando tu visita, o tal vez de los mismos maestros, que tengamos un minutito, si alguno de ustedes alce la mano virtualmente y le daremos la palabra. A Creo que ver. nadie quiere saludar. Jóvenes, aquí hay fagotistas también y todo. Bueno, aquí dice, bueno, aquí hay una fagotista que, Lindsay, le damos la palabra a usted. Pregúntele al maestro Mauricio si quiere lo que me está preguntando por escrito. Abre su micrófono. Ahí está. Sí, ya la abrí. Buenas tardes, Adelante. maestro. Buenas tardes. Lo que le quería preguntar era, ¿cómo se puede mejorar el sonido a la hora de ejecutar piezas que son, digamos, rápidas? Ah, ¿Cómo se puede hacer para sacar un buen sonido? la respuesta es Esa es la súper pregunta. sencilla en realidad, pero es sencilla de decir, pero es una respuesta que requiere de mucho tiempo, ¿no? Lo que hay que hacer es, primero, practicar lento. ¿Mm? Practicar lento. ¿Tocas fagot? Ya. Entonces, eh, primero es practicar lentamente y trabajar sobre cada una de las notas, trabajar sobre cada uno de los intervalos que se está elaborando. Y algo que también es muy importante a tomar en cuenta con el fagot, concretamente, es el tema de la caña que se está utilizando y de la cantidad de aire. Cuando uno tiene un pasaje rápido y difícil, tiende a dar más velocidad de aire de la que en realidad es necesaria. Y eso hace que el sonido se rompa, ¿no? Entonces queda un sonido así medio nasal, y qué sé yo, que te escape el aire, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomar eso en cuenta y quizás dosificar un poquito mejor el aire. Imaginarse una línea larga. Y ahí va también el tema de la caña. Cuando la caña es demasiado suave y uno le da demasiado aire, entonces se rompe el sonido, ¿no? Quizás podría ejemplificar, a ver, algo veloz. No sea así difícil. Tengo el instrumento casualmente. Por ejemplo, si tenemos el concierto de Mozart, hay un pedazo casi al principio que puede ser difícil para algunos. Bueno, este ya es como yo toco normalmente, ¿no? Pero lo que puede pasarle mucho a los alumnos es que se pongan nerviosos cuando viene esa parte veloz y pierden un poquito el control de la embocadura y pierden un poquito el control de la velocidad del aire. Entonces sale algo como... algo así, ¿no? Como se les escapa la velocidad, que se les empieza a escapar aire de la boca, eso obviamente tiene un efecto en el sonido, ¿no? Entonces, para practicar eso hay que hacerlo lento y hay que hacerlo en grupos separados, células. Cuando estamos haciendo la subida, por ejemplo, dar un poquitito más de apoyo desde el aire, ¿no? Para pulir los cambios de nota a nota y tener una articulación precisa, se puede hacer variar las rítmicas. Y después se puede hacer en grupos cortos. Y al final, con eso ya tienes un sonido un poco más cultivado, porque no se estaba haciendo lentamente, ¿no? Y después ya suena relajado
y seguro. Y al mismo tiempo brillante y preciso. Bueno, ahí sirve el ejemplo, ¿no? Y esto supongo que valdrá para la gran mayoría de las jóvenes, ¿no? No sé qué más puedo decir al respecto. No le escucho a nadie. ¿Está Daniel? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora Sí, sí, sí. no sé, hay un problema, perdón, de conexión acá. Bueno, sí, Ya. realmente sí, es exactamente lo que me estás diciendo y creo que ha sido un muy buen ejemplo y es muy importante que aquí los jóvenes lo tomen en cuenta, lo tomen en cuenta, visto que ahorita el trabajo es ese, es el trabajo ahorita con las maderas y esos ejemplos creo que son sumamente importantes para ellos. O sea, es importante decirles que no solo para el fagot, en el sentido, la frase musical tiene que funcionar para todos y es importante que ellos sepan. Aquí hay algunos alumnos también que están con la idea de hacer algunas preguntas. No sé, alumnos, si quieren, pueden pedir la palabra y se les va a dar prácticamente. Ah, aquí está. Donovan es un muchacho que quiere que, un momentito que le voy a encender el micrófono. Eh, Justo ahora estoy viendo el chat. está viendo el chat. Ah, bueno, bueno. No, Recién lo pero bueno, descubrí. como no somos tantos, como no somos tantos, creo que lo puedes escuchar, que sería mejor. Vamos, Donovan, adelante. Em, Buenos días, profesor. La pregunta que le quería hacer era si ha tenido experiencias decepcionantes en sus estudios de música. Claro que las he tenido, pero justamente de eso uno crece, ¿no? Decepcionante, bueno, se puede entender desde el punto de vista de que uno se prepara para algo muy bien y el momento dado, pues, te puede salir algo mal, puede ser que se te rompa la caña, puede ser que simplemente te pongas muy nervioso, ¿no? Y entonces ya no sale tan bien como quieres, ¿no? Pero eso es algo completamente normal y hay que tomarlo como lo que es, como cuando un futbolista patea mal un penal, ¿no? Y claro, puede quedar traumatizado, pero la verdad es que somos humanos, ¿no? Y de eso o voy a hacer un par de ejercicios de meditación antes de tocar para estar un poquito más tranquilo, o lo que es clásico, por ejemplo, para el tema que puede ser muy decepcionante, uno de los más decepcionantes de tocar en público y tener este pánico escénico, ¿no? Que es tocar para otras personas antes, practicar el hecho de tocar en público mucho. De, momento de modo que el momento dado, el momento importante, ya no, ya no estás tan nervioso, ¿no? Claro, ese es un punto muy importante, Mauricio, que estás dando, y no eres el primero. Los otros maestros que han venido están diciendo realmente eso, y me gustaría compartir con los jóvenes ese tipo de pensamiento que tú estás diciendo. Por ejemplo, ustedes saben muy bien, lo conocen el maestro Mario Brunello, violonchelista. Yo tuve la experiencia de haberlo conocido y él prácticamente comentaba que cuando era joven, él ganó un concurso para ir a tocar el concierto de cello con la orquesta en La Scala. Él tenía que tocar ese concierto. Él nunca lo había tocado, pero prácticamente él, bueno, tenía que prepararlo y tenía que hacer este concierto. Entonces, antes del concierto, justamente en La Scala, él logró preparar 12 conciertos antes de eso con amigos en diferentes iglesias, en otro lugar, en otra ciudad y todo, para estar muy bien preparado y después tocar con la Filarmónica de La Scala el concierto que no lo había tocado antes. Entonces, es muy importante lo que estás diciendo por eso, por el miedo escénico, por la seguridad y por todos esos pensamientos que son sumamente importantes, que muchas veces tampoco uno los dice de cierta manera. Uno muchas veces habla, les dice, estudien, hagan bien, hagan esto, pero después al momento, si el muchacho no ha tenido esa gran experiencia de hacer concursos, de tocar en persona el público, o de tocar hasta sea, aunque sea para la familia, que llegue a una reunión familiar y diga, no, tíos, escúchenme,
papis, hermanos, o sea, que el otro tenga siempre la experiencia, eso cada vez es mejor, ¿verdad? Justamente, exacto. Claro, no tiene que ser para el examen o que sé yo, para el recital. No se tiene que preparar otro recital, ¿no? Pero tocar para la familia, tocar para tus colegas, para tus amigos. O... También el solo hecho de grabarse es interesante, ¿no? Porque al grabarse uno también sabe que se va a escuchar después. Claro. y que, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Bueno, pero nos hemos salido un poco del tema que era el tema de la decepción, ¿no? Y en cuanto a las decepciones, simplemente entender que es parte de la vida, ¿no? Que somos humanos, nos podemos equivocar, o a veces también se puede equivocar el profesor, ¿no? O se puede equivocar el jurado. Y, Claro. ¿no? Hay decepciones, pero hay que levantarse y seguir, ¿no? Tenemos la maravilla de hacer algo, una de las cosas más bonitas que existen en la Tierra, ¿no? Que es la música. Exacto, exacto. Mira, maestro Mauricio, aquí hay una pregunta. Dice, Uh-huh. de la consejera, soy la consejera, conozco a una alumna que tiene una crisis, digamos, de cambios en la adolescencia y cuando hizo el examen de admisión se le asignó el fagot, dice. Sin embargo, ella quería otro instrumento, la flauta. Ella se opone rotundamente a avanzar como fagotista, presenta algunos problemas de conducta para que se le cambie tal vez de instrumento y que quisiera algún consejo para ver para que usted le dé su preciosa oportunidad que ella tiene y no vea su instrumento como algo, digamos, decepcionante. Al contrario, que vea ese instrumento por algo, lo que es realmente. O sea, que cada uno que comienza y conoce un instrumento nuevo, muchas veces no conocer algo le causa tal vez ese miedo a eso. Entonces, muchas veces hasta un rechazo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de esta situación para un consejo? Es solamente para dar a la persona. Sí. Claro, siempre hay que dar una segunda oportunidad, ¿no? Yo, en realidad, tengo que ser bien honesto. A mí, yo no obligaría a nadie a hacer nada Claro. que no le guste desde el principio. Pero, y eso es bien importante, si quiere aprender flauta a través, tarde o temprano debe hacerlo, porque también eso es lo que le está llamando su vocación, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos algo muy claro. Todos tenemos que aprender en la universidad piano complementario, nos guste o no, ¿no? Y Exacto. mi experiencia personal con el piano complementario ha sido interesante. No soy un gran pianista, pero al final de cuentas me gusta. Y, y lo disfruto. Y no siempre fue así, solo que me tocó en algún momento tener un muy buen profesor también, que me enseñó cosas muy interesantes de cómo lograr cosas que yo pensé que jamás serían posibles en el instrumento para mí. Y no, le ha agarrado el gusto, ¿no? Y uno profundiza también en temas ya incluso del sonido, y ya no es una cosa tan mecánica y no aquí hay que estar aquí con los journeys y con los estudios y no sé qué, sino que descubres la música desde ese lado, ¿no? Y la persona que le enseña el instrumento a esta chica, le recomendaría que sobre todo se concentre en eso, ¿no? Que obviamente hay que hacer algo de técnica, hay que hacer algo de los métodos y no sé qué, pero que descubra que quizás toque la música que a ella le gusta tocar, ¿no? O la música incluso de la flauta, ¿no? Y que no se le quite la oportunidad de decir, ok, seguramente en un par de años o el próximo año o paralelamente también pueda hacer algo de flauta. Puede ser, exacto, exacto, exacto. No, porque esa persona es talentosa y lo puede hacer muy bien. ¿Me entiendes? No, no es que no, pero ha habido esa situación, o sea, que al principio le gustaba mucho el instrumento y lograban, pero después, bueno, la adolescencia, no se sabe, ha habido situación, eso. Entonces, lo importante es dar una segunda oportunidad, tal vez paralelamente o ese tipo, para que se dé cuenta realmente si efectivamente quiere continuar o le gusta o no, ¿verdad? Es eso. Claro, bueno, pero obviamente también recalcar que yo no obligaría a nadie, pero eso ya Claro, es muy personal mío. claro, ¿Qué claro. puedo decir? No, Sí. es importante saber los puntos de vista. Aquí hay otro alumno, ya todos los alumnos, el que quiera, puede abrir su micrófono y ya está. Entonces, quien quisiera hacer una pregunta, Aarón, por favor, le puede preguntar al maestro. Aarón es un alumno también de Fagot. Bueno, buenas tardes, maestro. La pregunta que quería hacerle era que, vaya, ¿qué repertorio, o sea, qué obras tocó para cuando fue a audicionar a las diferentes universidades y todo?
Muy buena pregunta, bien importante. Sí, para las universidades en Alemania, la audición requiere normalmente 3 obras de 3 diferentes estilos. Eh, yo preparé un concierto de Vivaldi para todas las universidades. Preparé también el concierto de Mozart, pero en realidad muchos recomiendan que no se toque Mozart en la audición de ingreso al estudio, porque es difícil. Y yo donde lo toqué no lo toqué tan bien, la verdad. No estaba muy preparado en ese momento para tocar música. Pero bueno, tuve De algo de Mozart. suerte. Sí. Pero además de eso, preparé las sonatas de Hindemith y también tenía preparado y toqué en alguna de las audiciones el Andante y Rondó húngaro de Carl Maria von Weber, que también es una obra quizás demasiado difícil para el examen de ingreso. Pero lo que yo recomendaría hoy en día preparar para un examen de ingreso sería alguno de los conciertos fáciles de Vivaldi. Saben, ¿no? Para los que no tocan el fagot, Vivaldi compuso 38 conciertos para fagot. Así que tenemos ahí una maravilla para escoger. Y de entre ellos hay algunos que son relativamente fáciles. El que yo toqué es en la menor, que empieza muy sencillo y es uno de los más bonitos también. Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? La sonata de Hindemith, que es una obra aceptable, no es demasiado difícil y en la que se puede hacer mucho, se puede dar mucha expresión también. Y lo que recomendaría es algún otro concierto clásico que sea un poco más sencillo que el concierto de Mozart. Hay un concierto de un compositor que se llama Kozeluch, que es muy bonito, es un poco más sencillo. A ver, voy a tocar un poco para variar un poco también en esto, Perfecto, ¿no? perfecto. Adelante. Etcétera. Ya. Etcétera, Wow. etcétera, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Es un concierto mucho más sencillo, un do mayor, y tiene sus dificultades sin duda, pero creo que una obra de ese estilo creo que va muy bien con una persona de 18 o 19 años Claro. que está Además, todavía en proceso, ¿no? De aprender. para comentarte, Mauricio, nosotros prácticamente en la escuela lo que estamos haciendo es que sí, ellos tienen su programa tradicional, siempre con todo, con las planificaciones y generales del nivel que está cada uno, ¿no? Pero para la graduación, o sea, el último año, el examen de graduación, aparte del programa que ellos siguen, que es normal que lo preparen todo el año, para graduarse, ellos tienen que tocar una obra como solistas acompañados por una orquesta sinfónica, con público, con todo. Entonces, prácticamente todo o sea, el requisito para graduarse es que tienen que tocar como solistas, siempre, Qué con bonito. todo el trabajo y todo. ¿Tú qué piensas de eso? Creo que es una maravilla, que es un lujo. Porque no todo el ¿Verdad? mundo tiene la oportunidad de tocar con una orquesta sinfónica, ¿no? O Claro. tocar con una orquesta. Y, Exacto. Entonces, es algo muy positivo según tu punto de vista también, ¿verdad? claro, por supuesto, por supuesto. Porque se integra todo lo que ha aprendido el muchacho en un año y obviamente sabemos que aunque sean conciertos un poco más simples, pero nada es simple, sobre todo cuando uno es solista. Y No, para nada. el trabajo tiene que ser al menos 6 meses a un año para poder preparar bien un concierto solístico, ¿verdad? Claro, claro. Es Sí, muy pues, importante que lo tomen en cuenta los alumnos, porque, bueno, antes no era así, antes era recitales con el piano, con un pianista, y era el programa en los que tocaban, por ejemplo, una obra de música antigua o barroca, una clásica, después una cosa moderna, un poco casi como un examen de admisión
algo. Esa era la graduación, que estaba muy bien, pero muchos de ellos, lastimosamente, y tú sabes, y es así, que tal vez un instrumentista que termina sus estudios musicales, tal vez si nunca tuvo la oportunidad, muchas veces tal vez no va a tener nunca la oportunidad de tocar ni una vez en su vida como solista, por ejemplo, con una orquesta, aunque en un futuro no lo haga. Entonces, un punto es ese, o sea, es el llegar de que al final concierto, y en un concierto donde nos llegan cientos de personas, de público, no es un conciertito donde hay el jurado, llega toda la familia, la gente, las personas, o sea, es un evento muy importante que ahí ya no hay si lo hace bien o lo hace mal, se va a quedar. No, o sea, si lo hace, tiene que estar lo mejor preparado posible para hacer. Entonces, ese es el punto que estamos llegando con la escuela, con los exámenes de graduación de todos los alumnos, prácticamente. Ujú. Muy bien, pues, maravilla, felicidades. Ah, bueno, me da Claro. mucho gusto porque aquí está. Mira, aquí hay un alumno de oboe que se llama Danis. Él quiere hacer una pregunta. Adelante, Danis, puede abrir el micrófono. Aló, Danis. A ver, quizás por escrito. No sé si la tiene por escrito. Sí, pero no, él debería hablar porque no somos tantos. Aló, Danis, está con el micrófono abierto. Quizás está con miedo. A ver. Está con miedo. Ah, bueno, entonces no. Ya no veo el chat, qué pena, se perdió el chat. Pero bueno. Sí. Bueno, no, realmente eso es muy interesante y a mí me alegra mucho que los alumnos estén escuchando todos estos puntos de vista, porque, ahorita está mandando un mensaje que dice que no le funciona el micrófono. Bueno, Ok. escribió la pregunta, dice, ¿qué métodos utiliza para hacer sus cañas propias? Técnicas, Ah, ejercicios, mañas, tácticas, porque como él es oboísta, él también quisiera saber este tipo de situación. Hizo dos preguntas, esa es una, y te la hago la ujú. segunda y así ya lo puedes. La segunda es, ¿cómo hace el vibrato y cómo controla la presión del aire? Son las dos Ya, preguntas ya. del muchacho. Bueno, sobre las cañas. Yo utilizo cañas que yo hago y yo utilizo también cañas que compro. Tengo, aquí hay muy buenos constructores de cañas que se han especializado, saben escoger muy bien el material. Eso yo diría que es lo más importante el momento de hacer cañas. Conseguir El el mejor material. material posible. Escuchar de otras personas, eh, de las que te guste su sonido, qué tipo de caña están utilizando, de qué marca y de qué año también, ¿no? Que eso varía mucho. Por ejemplo, hace un par de años las cañas de la marca Dancy para fagote eran una maravilla. Ahora no son ya tan buenas, pero en cambio hay unas cañas que están saliendo de Turquía, por ejemplo, que crecen en Turquía, que son excelentes. Y es con lo que estaba tocando ahorita justamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero hay que también saber hacerla. Y bueno, método no hay mucho que decir. En realidad es muy, muy parecido para cada uno. Ahí no les voy a vender ninguna, no les voy a vender aquí la invención de la pólvora, ¿no? Si hago mis cañas, aquí tengo por ahí alguna. No sé si se ve. No, está pausado porque me parece que estás leyendo los mensajes y... Ya. Bueno, aquí está ahora una. sí. Y bueno, no hay mucho que decir. Para los que no son vientistas de doble caña, les explico en corto. Esto que tenemos aquí es un drill. Normalmente se pone una caña, una paleta aquí, se dobla, que está mojada ya, que haya sido preparada con máquinas, se dobla, se le da una forma, bueno, se le da la forma con otro aparatito por ahí. Bueno, no voy a buscarlo ahorita. Y después ya se le colocan los alambritos que tiene. Eh, Antes de colocarle los alambres, obviamente se le hace unas ranuritas, ahí que están. No sé si se ven. No se van a ver. Sí, sí, Unas ranuras. se ve bastante, sí. Y todo eso obviamente mojado y después se colocan los alambres y se mete esto de acá y se abre por abajo. Y se va dando forma con un alicate. Y a partir de eso tienes básicamente una caña. Y la tienes que dejar secar. Importante para el método es dejarla secar un buen tiempo y ir cada par de días ajustando los alambres para que mantenga la tensión, porque a partir de esa tensión se genera también una calidad de sonido, un sonido más opaco, un sonido más dulce, quizás, o más redondo. Y una pregunta, ¿eso tú Y, aprendiste solo
¿O te lo enseñó el maestro o fue otro tipo de clase? No, sí, eso lo aprendí en la universidad, en Detmold. Me hubiera gustado aprenderlo en Bolivia, pero no le gustaba a mi profesor en en La Paz hacer cañas, así que nunca aprendí. Ah, no, entonces él la compraba prácticamente. Sí, te las comprábamos de fábrica y yo sí las arreglaba un poco. Eso sí hay que saber arreglar las cañas también, ¿no? Claro. Empiezan muy Y es lo largas mismo, y que es que yo... exactamente lo mismo para el oboe, para el corno inglés, ¿verdad? Y para el contrafagot. Más o menos el Muy- mismo sistema. Creo que los oboístas construyen mucho más que los fagotistas, porque las cañas de fábrica para oboes no son buenas, en general. Ah, Para fagot hay cañas de fábrica que son bastante aceptables, pero a la larga tampoco es bueno. Yo hoy en día no utilizaría cañas de fábrica para fagot. Ahora tengo una caña de fábrica para contrafagot, que es de plástico. Ese tipo de cosas ya son muy especiales. claro. Pero bueno. Bueno, eso en Aquí, cuanto a las cañas. En cuanto al vibrato, eso. es largo, ¿no? Que la pregunta es qué técnica, así que sé yo. Un ejercicio que solíamos hacer al principio para el vibrato, hay que tener una caña relativamente suave, ¿no? Entonces, hay que tratar de dejar caer mucho la mandíbula y dejar caer también la velocidad del aire mucho. Y se hace ondas lentas, un poco más lentas y grandes. Sobre la nota re, para los agotistas. Y entonces a partir de eso se va entrenando los músculos. Eh, y se va logrando un cierto tipo de vibrato que tiene ya que ver con la presión del aire, ¿no? Diafragmal, se podría decir. Otra cosa que es importante como ejercicio de vibrato es poder hacerlo desde lento hasta veloz. Por ejemplo. Y, y bueno, una cosa que sí es importante y que se puede hacer también con metrónomo, ¿no? Es lograr una cierta velocidad del vibrato. Hay gente que no lo hace nunca. Y eso es algo que para el que quiera aprenderlo se te puede ofrecer. Yo conozco muchísima gente que nunca ha aprendido a hacer vibrato en su vida de una manera metódica, sino que simplemente le sale natural, como quien le sale natural el vibrato al cantar, que hay mucha gente también, ¿no? Claro. Pero en todo caso, si uno quiere hacerlo metódicamente, lo que recomendaba mi profesor, me acuerdo, eran más o menos 3 vibraciones en una negra 120, que sería entre 3 y 4 vibraciones. Esto sería más o menos 3 vibraciones en una negra 120. Y hacer 4 también es posible, ¿no? Ya estaría un poquito lento para mí, ¿no? Y esa ya es cuestión de gustos. Claro. Pero al final, obviamente, el vibrato es algo que se utiliza como recurso y no debe ser utilizado todo el tiempo y tampoco se debe utilizar así de una manera como penetrante, sino de acuerdo a la música, a lo que uno quiere lograr, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, el concierto de Saint-Saëns o la sonata de Saint-Saëns, no vamos a empezar con un vibrato así fuerte, sino con una nota suave que va a adquirir un poco de vibrato mientras se va abriendo, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza sin vibrato y después va adquiriendo un poquitito, ¿no? Bueno, eso puedo decirles en líneas muy generales sobre el vibrato. No, excelente, excelente. Mira, Mauricio, aquí hay un muchacho que está preguntando que quisiera ver tu instrumento contrafagot, si es posible, o tal vez escucharlo. Ya, entonces me esperan unos segundos. Claro que sí.
Les presento el instrumento, mientras tanto, este es el contrafagot. El contrafagot. Wow. ¿Sí se ve? Sí. Sí, 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 Es, perfectamente. es el doble de grande que el fagot, se puede decir, pero está como que más envuelto, ¿no? Voy a buscar una cañita que me funciona más o menos. Y les puedo comentar algo así que ya es primicia y es interesante, pero todavía no está en el mercado. Bueno, tenemos la caña del contrafagot, que le estoy mojando un poquito. No creo que funcione muy bien porque está seca ahorita. Pero bueno, tenemos por ejemplo la caña del fagot y la caña del contrafagot, y esta es la diferencia de tamaño, ¿no? El doble, prácticamente. Claro, digamos, en volumen es el doble o en superficie. Sí. También, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, suena de alguna manera curiosa, ¿no? No va a sonar muy bien porque está seca la caña, pero vamos a ver. Es la nota más grave del contrafagot. Etcétera, etcétera. Ahora, ese es un problema del contrafagot, ¿no? No se tocan muy seguido, entonces las cañas se secan y entonces no suenan tan bien, suenan con ruido, no sé qué. Y tuve la suerte de presentarme en una cosa de internet que había para probar, experimentar cañas de plástico que está generando una empresa que se llama Leger, deben haber escuchado de estas cañas. Y me mandaron de prueba una caña de plástico, ¿no? Y le hice la crítica respectiva a la caña. Y espero que la saquen en, no sé, un año al mercado, de verdad, ¿no? Este es un único, esto no lo tiene nadie en realidad, o lo tendrán quizás 20 personas en el mundo. Pero la maravilla es que no necesita ser remojada, porque es de plástico. Tiene la flexibilidad por naturaleza. Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Wow, es un sonido bastante limpio, parece, ¿verdad? Sí, dentro de todo. Por la calle, claro, claro. Bueno, al menos parece de acá. Y hay una pregunta, ¿existen conciertos para contrafagots y orquesta, por ejemplo? ¿O ese tipo de cosas? Y yo la verdad es que nunca he tocado un concierto para contrafagot. He tocado Ah, un par ya. de obras que son conocidas, pero normalmente se toca mucho del repertorio de fagot para prepararse para las Claro. audiciones. Se tocan mucho los pasajes orquestales. Hay un par de obras solistas. Quizás les puedo mandar por ahí un link después que les puedes enviar. Perfecto. Sí. Y nada, y es en realidad un instrumento muchísimo más de la orquesta, ¿no? Porque también tiene muchas limitaciones, hay que decirlo claramente, ¿no? La afinación es más difícil, el control en los agudos, tocar agudos y además que tiene un ronquido especial que es muy difícil de sacar. Claro. Pero hay un par de solos de orquesta que son hermosísimos, ¿no? Para contrafagot. Hay uno de La Bella y la Bestia, que es parte del, ¿cómo se llama esto? Ma Merlois de Ravel. De Ravel, claro. Etcétera, etcétera. Claro. Del hermano, ¿verdad? Sí, les puedo recomendar mucho eso, para que conozcan este instrumento que es muy especial, ¿no? Claro, sí. No, la verdad, maestro Mauricio, estamos muy contentos porque creo que ha sido bastante interesante, sobre todo para algunos alumnos que en primer lugar no conocían este instrumento y también obviamente lo que nos estás comentando, que creo que es muy importante porque para nosotros el punto es ese, que estamos contentos de que tú nos estás dando un poco una charla y que ellos vean, que sientan un reflejo de ellos, que sepan que tú, como un latinoamericano,
que has tenido la suerte de poder hacer, quiere decir que también ellos tienen la oportunidad de poder llegar donde has llegado, llegar mucho más. O sea, todo ese tipo de experiencias creo que es importante que ellos se reflejen, porque obviamente ha sido con mucho sacrificio, y lo sabemos, y todos nos damos cuenta, pero después el sacrificio paga, ¿verdad? Eso es lo Sí. importante. ¿Cuál es el mensaje final y conclusión que tú puedes dar a los muchachos de lo que hiciste y del instrumento o de lo que crees que sea necesario decirles? Bueno, dos cosas. Una es que para hacerlo en serio, tienen que hacerlo también con mucha pasión, ¿no? De estar convencidos de que, y también reconocer, saber, sentir, esto es parte de mi vida, esto es algo muy especial para mí y voy a ponerle alma, vida y corazón. No pelearse con el instrumento, a veces es difícil, ¿no? Uno a veces se frustra también con el instrumento, que es duro, que es difícil, que las cañas, es un instrumento medio viejo y qué sé yo, o que cansa, que me duele la espalda, etcétera. Siempre hay limitaciones, siempre las va a haber, pero enamorarse más bien del sonido del instrumento, enamorarse de esas cosas tan especiales que tiene, ¿no? Que si yo con este contrafagote, güey, cuando yo empezaba a tocar más contrafagote eran los graves aquí, que se sentían ahí que vibraba el piso y era una sensación muy especial, ¿no? Eso no estaba acostumbrado yo como fagotista. Claro. Y ese tipo de cosas, ¿no? No pierdan la pasión por eso y descúbranle el gusto, agárrenle el gusto, siempre tienen gusto. Como cuando tienes un platillo que quizás no te gusta mucho el picante, pero en ese platillo tiene su picantito y ese es muy especial, ¿no? Y eso, y lo otro, bueno, saber que va a haber, bueno, dos cosas. Una, saber que siempre va a haber piedras en el camino y no dejarse caer mucho por ellas, ¿no? Es normal, pero confiar en ustedes mismos que las sacan, que lo que necesitan sobre todo es paciencia para sobreponerse a las dificultades que puedan haber, que pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser de avance, pueden ser económicas, pueden ser o sea, económicas pero relacionadas con el instrumento, o que pueden ser también momentos de decepción, qué sé yo, tu profesor te ha reñido, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y lo tercero... Perdón que te interrumpo, o uno Sí, no fue aceptado, tal vez por un examen de admisión, o cualquier tipo de situación que igual uno cae, pero tiene que volver a pararse. Eso es lo importante, ¿verdad? justamente, sí. Y lo hago rápido porque se me está acabando la batería del celular y el chulo está al otro lado. Tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Y no, el otro es simplemente mantenerse ordenado, ¿no? Como crear una rutina de trabajo, tocar todos los días, tocar por lo menos 1, 2 horas, en el caso ideal, 3, 4 horas, ¿no? Claro. Hacer pausas cuando uno toca, también escuchar el propio cuerpo y hacerlo de una manera muy científica, ¿no? Darte cuenta hasta cuánto puedes, pero saber que si no lo haces, no vas a avanzar. No vas a avanzar. Perfecto, Eso. Mauricio. Muchas gracias, de verdad, de verdad, de verdad, Mauricio. Si algún alumno quisiera seguirte, tú tienes Facebook, tú tienes Instagram, ellos te pueden contactar y todo, ¿verdad? Tengo Facebook, Instagram, y tengo una página de YouTube también. Perfecto. He estado subiendo otras cosas también porque hago algo de folclore. Muy bien, muy bien. No, realmente te agradecemos enormemente de corazón de parte de todos los alumnos y los maestros. Un aplauso virtual. Muchas, muchas, muchas gracias. Y si alguno tiene algo después que decir, prácticamente te puede escribir y todo, porque sabemos perfectamente que ahorita el tiempo ha pasado. Hay un muchacho que creo que quería preguntar, pero Aarón, lo vamos a hacer por correo, le vamos a mandar al maestro, porque ya no hay tiempo. Porque se me va a captar esto en esta área, la batería en 2%, lo siento. Perfecto. Muchísimo. Gracias, maestro Mauricio. Gracias. Pues estamos entonces. Gracias, maestro. Hasta pronto. Gracias, Y nos gracias. vemos, ojalá, en persona por acá. Muy Gracias, bien. maestro. Guaya. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Mucho gusto. Hacemos Bueno. Gracias. Bueno.